cerca de ti, llenos de ti, Señor, porque cerca de ti habrá abundancia de todo, Señor. Por eso aquí estamos. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede ocupar su lugar, mi hermano. Dice, y el versículo que me llama mucho la atención, mis hermanos, aquí en la cita que leímos de Lucas 3, dice el versículo número 2, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sí? Fíjese, ¿dónde llega la palabra del Señor? Es que no hay limitaciones. Podía haber estado en la hamaca, Juan, acostado, con un coco en la mano. Y pudo haber llegado la palabra del Señor, porque Dios no es metódico, hermanos, en serio. Pero nos ilustra la escritura, hermanos, de que aún en los momentos o lugares, hermanos, más difíciles, también ahí hay palabra del Señor. Llegó palabra de Dios en la cárcel, ¿verdad? Cuando estaba preso Jeremías, en la cárcel, cuando estaba preso Pablo, Silas, Pedro, Juan, ¿sí? Y la palabra de Dios llegaba hasta esos lugares. Es decir, hermano, nada lo contiene. Yo no sé si usted ha orado por alguien y en su oración o en nuestra oración decimos, Señor, yo no puedo llegar a donde está Él, o no puedo entrar a sala de urgencias, ¿verdad? No puedo entrar a terapia intensiva, no puedo entrar a ese lugar, no tengo pase, no tengo permiso para entrar o llegar a tal o cual lugar o alguna otra ciudad o país, pero tú sí. Y el Señor tiene el poder para llegar, hermano, a los lugares más recónditos y poder dejar su palabra y poder, hermano, trabajar de una manera muy sobrenatural. Y Juan el Bautista, bueno, usted conoce la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, desde el vientre, ¿verdad? De su mamá Elizabeth, ya había un propósito del Señor. Y la profecía es que él iba a preparar el camino para el Salvador, para nuestro Señor Jesucristo. Él ya iba a preparar, hermanos, el corazón, la tierra, el camino de todos aquellos que ciertamente, hermano, iban a estar escuchando en un momento y recibiendo en algún momento, hermano, ese mensaje de libertad, ese mensaje donde ahora el Salvador mismo iba a llegar y se iba a establecer poderosamente, y el Espíritu Santo, hermanos, iba a quedarse en esa nueva generación, o voy a decirlo, en esta nueva generación nos contamos, hermanos, la iglesia. Y la iglesia, hermanos, recibe aún también en los momentos difíciles palabra del Señor. Y fíjese, hermano, el desierto de Juan no solo fue simbólico o espiritual, sino literal. Pues ahí, hermano, era su hogar. Ahí, hermano, era su campo laboral o evangelístico. Y ahí es donde más tarde, pues fue arrestado y después decapitado por orden de Herodes Antipas, hermanos. Mismo que estaba enojado con Juan porque en su exhortación de Juan, en su predicación de Juan, Juan predicaba la palabra, hermano. Usted lo leyó. ¿Cómo hablaba Juan? Ay, amiguitos cariñosos, ¿verdad? Generación de víboras, ¿verdad? Raza de víboras. Esa era la forma, el estilo de Juan. Por eso, amados, mire, hermano, cuando en ocasiones vengan algunos otros predicadores, porque puede ser que en ocasiones lleguen otros predicadores, y algunos se distraen cuando la gente platica, ¿verdad? Y algunos no, pero algunos sí. Bueno, cuando algunos predicadores vengan, y hay otros, unos que son más fuertes que otros, duros, ¿verdad? Esforzados, otros son más tranquilitos, y algunos
nos dormimos con unos estilos y algunos nos despertamos con otros estilos. Pero Juan, hermano, Juan el Bautista, él era duro, hermano, a la hora de predicar la palabra. Pero fíjese la efectividad de la predicación de Juan el Bautista. Y claro, el Espíritu Santo estaba con él. Y esa es la diferencia, hermanos. Pero, hermano, cuando Juan el Bautista hablaba y predicaba, hermano, él no hablaba suavecito. Hermano, llegó su exhortación y su predicación hasta Herodes Antipas, hermano, porque usted sabe la historia, él había tomado a la mujer de su hermano, ¿sí? Esta tenía una hija que le bailó, ¿verdad? Fue seducido por la hija y le pidió, él le dijo, yo te doy lo que quieras, ¿sí? Y pues solamente le pidió la cabecita de Juan el Bautista, ¿verdad? Duro y difícil, pero quiero mencionar esto, hermano, porque también es el peligro del predicador. A veces los predicadores tienen, hermano, la cabeza expuesta. Cuando usted va y predica algo a alguien y quizás le va a exhortar o a decir, porque la predicación, hermano, incluye consolación, pero también incluye exhortación, hermanos. Y yo sé que usted en algún momento, cuando ha llevado el mensaje del Señor a algún familiar, algún amigo, algún conocido, y cuando es del Señor y usted lo dice, hermano, tiene que hablarlo y tiene que decirlo. Porque, hermano, no todo es suave, no todo es sermón tipo joya, decimos nosotros. No, hermano, hay predicaciones que a veces se tienen que hablar, o consejos o exhortaciones que a veces se tienen que decir, hermano, aunque a veces esté en juego mi vida. Entonces, hermano, ciertamente fue el caso de Juan, hermano. Juan el Bautista recibió esa situación, ¿verdad? Fue arrestado y, hermano, ahora, hermano, Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad? Entonces esto nos revela un principio bíblico respecto a la predicación. La predicación libera, la predicación instruye, pero también la predicación confronta, hermanos, pues no permite o no tolera el pecado. Habrá muchos predicadores, hermano, que toleren el pecado o permitan el pecado. O, hermano, mientras la gente no deje de venir o no deje de dar y se predica suave y no pasa nada. Pero, hermano, eso no quiere el Señor. El Señor nos ilustra a través de la Escritura que el pecado se tiene que mencionar y se tiene que confrontar precisamente tarde, ¿verdad? O temprano. Entonces, amado hermano, al confrontar el pecado, decíamos ahorita, puedo tener consecuencias y puedo llegar a ser amenazado, encarcelado, criticado y aún desechado. Pero, amado, mientras Dios no nos deseche, nos puede desechar el hombre, nos puede desechar una persona, pero mientras Dios no nos deseche, nosotros sigamos haciendo la perfecta y preciosa voluntad del Señor. Versículo 3, hermano, dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento, hermano, para el perdón de pecados. Así que recordamos, hermano, que Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor nuestro Dios, hermano, y cuando él ya vino, predicó y bautizó, dice, con Espíritu Santo y fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, perdón de pecados. Estaba preparando el terreno para que recibiera llenura ahora del Espíritu Santo, esa nueva generación que hoy mencionamos como la iglesia. Dice que en las manos del Señor iría el aventador en su mano, limpiaría su era y recogería su trigo en el granero, y la paja será quemada, hermanos. Dice, será quemada en el fuego que nunca se apagará. La paja
contraste al trigo. El trigo es la iglesia, el trigo es los que escuchamos el mensaje del Señor, lo recibimos y damos fruto, cual trigo. Pero la paja, hermanos, la paja no tiene valor, ¿sí? La paja, hermano, dice la palabra, va a ser quemada, va a ser echada al fuego. Entonces, hermano, observamos arrepentimiento, observamos perdón de pecados, observamos bautismo, hermano, que simboliza vida nueva, oportunidad nueva, hermano, renovación, transformación. Ya no soy la misma persona, nueva criatura soy en Jesucristo nuestro Señor. Todo va de la mano, hermano, con la vida nueva. Y si vida nueva, oportunidad nueva, nuevas posibilidades, vida llena de bendiciones, pero esta está en el Señor. Y es cuando se predica de una manera brusca como la de Juan o de una manera más tranquila como la de nuestro Señor Jesucristo, aunque hubo etapas en las que nuestro Señor Jesucristo también se enojó, ¿verdad? Recuerda cuando entró al templo, ¿verdad? Hermano, ¿cuál era el problema? El problema era la actitud y el corazón de las personas, que en realidad todo el pueblo estaba volcado a lo material, hermano. Y había ventas. Dice, mi casa debe ser llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, volca las mesas y, hermano, hace un estruendo, pero era su casa. ¿Cuál era el problema? ¿Verdad? Uno hace lo que quiere en su casa, ¿no? Y, hermano, el Señor estaba haciendo lo que él quería en su casa y limpiando su casa. Entonces observamos que el Señor le gusta precisamente la limpieza, hermanos. Es lo que hemos vivido cada creyente, hermano, y es lo que predicamos cada uno de nosotros a esta generación. Fíjese lo que dice el verso 4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que, hermano, ciertamente para Juan el Bautista no fue fácil, pues se abstenía de muchos privilegios, se abstenía de una casa en la ciudad, vamos a decir, o en el pueblo, de una familia, de buena ropa o buena comida, pues su alimento era langostas y miel silvestre, ¿verdad? Pero no langostas de esas de las del mar, hermano, no, eran chapulines grandotes, ¿verdad? Esas eran las langostas y miel silvestre, esa era la comida de Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía, hermano? Se vestía de pelo de camello, dice, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Era una vestimenta muy humilde, muy simple, vamos a decirlo, y aparte vivir en el desierto, hermano. Hasta me dio comezón, ¿verdad? De la arena, no tierra, sino la arena, las tormentas, imagínense, ¿verdad? Estando ahí, ahora que vino la prima, decía que hay gente que se le llaman babuinos o algo así, ¿sí? Beduinos, ándele, beduinos, y que viven en el desierto. Yo dije, son como los del rancho, ¿verdad? Que viven en el rancho, y dice, sí, pero en el desierto. Dice, tienen sus tiendas y todo, dice, pero ay, no, dice, mucha arena, pues sí, están en el desierto. Hay gente en el desierto viviendo, dice, y viven bien, dice, pero pues, la arena, el exceso y el sol directo, ¿verdad? Hay condiciones que, bueno, hay gente que se acostumbra, pero Juan el Bautista no tenía esas comodidades. Sin embargo, hermano, él estaba llevando una comisión. Y dice la escritura, hermano, que él fue predicando por toda la región contigua al Jordán. Y él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y observamos cómo él predicaba, hermano. Y observamos cómo él, hermano, iba predicando. Pero decimos, ¿pero por qué en el desierto? ¿Quién vive en el desierto, hermano? ¿Cuánta gente puede vivir en el desierto? ¿Cuánta gente puede estar ahí o con qué comodidad, hermano, para predicarle el desierto? No obstante, hermano, la predicación efectiva atrae, libera, restaura y transforma, cambia vidas, hermano. Así que sin importar si estamos en un desierto o en una condición de vida difícil, como la vida de Juan, hay que predicar. Y Juan predicaba. ¿Dónde? Pues en su entorno. Ahí vivía
pues en su entorno él predicaba, hermanos. Así que, hermano, yo no sé cuál sea su condición de vida. A lo mejor su vida es más cómoda que la de Juan, obviamente. Pero, hermano, es su entorno. Y ahí debemos de predicar. O quizás, hermano, hablando del desierto y haciéndolo como metáfora, hermano, quizás está pasando por un desierto, una situación difícil en su vida. Para Juan no fue fácil, hermano, menos cuando estaba al acecho, hermano, y oiga, le predicaba a los soldados y les decía, generación de vivos, a ellos también era el mensaje. Y no tenía miedo predicarles, ¿sí? Imagínense el soldado con la espadota, ¿verdad? O con el escudo y robusto, y que le dijera, vamos arrestado de una vez por adelantado. No, ellos le decían, ¿qué hacemos o qué haremos? Dicen, no exijan más de lo que no se debe. Le digo a los publicanos y a los demás, no admitas calumnia. Vive bien con lo que es. Hay mucha gente que extorsiona, no extorsiones. Y hermano, Juan no tenía miedo de predicar en su desierto. Por eso es que, amado hermano, cada uno de nosotros, cual Juan el Bautista, también somos llamados a preparar el camino del Señor para la gente que está en nuestro entorno, que está en nuestro camino. Puede ser comodidad o puede ser una área de desierto, pero tenemos que predicar, hermano. Así que sin importar si estamos en un desierto o condición difícil, o si hay sequedad, hoy mi Dios nos enseña, hermanos, que en Él hay gran bendición, restauración, y si predicamos, hermano, en nuestro entorno las bendiciones de nuestro Dios, entonces, hermanos, seremos bendecidos, y gente vendrá y será bendecida, y muchas almas más vendrán y serán bendecidas en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Algo que nos dimos cuenta, ya nos habíamos dado cuenta, pero que ahora nuestros hermanos resaltaron. Ahora el jueves que salimos, hermano, mucha gente que vive y tiene años viviendo aquí, hermano, no sabe que aquí hay iglesia. Y la iglesia tiene 66 años. Vamos a 67 años. Entonces sería bueno que sigamos, hermano, dejando volantes, que sigamos predicando, que sigamos haciéndonos presentes, porque el letrero no basta, hermanos. Un letrero no basta para decir, aquí estamos, somos iglesia, vengan. Hay que predicar. Y pareciera, hermano, que la colonia está desierta. No sé qué observaron los hermanos. Hay muchas casas de renta, pero muchas están solas. Muchas están ya destruidas, hermano. Muchas las están derribando y están haciendo, hermano, departamentos. Pareciera que es porque es justo esta área de Mitras Centro. Usted se va de aquel lado de Mitras Centro y hay más vida de Simón Bolívar para allá, que también es Mitras Centro. Pero hay más vida, hermanos, allá. Inclusive hay más iglesias cristianas de aquel lado, Mitras Centro, de aquel lado de Simón Bolívar. Y hay más vida, pero se viene de este lado y hay muchas casas solas, derrumbadas, destruidas. Pareciera más desértica nuestra colonia. Pero venía a mí esta palabra y decimos, pues no importa que estemos desérticos. Vamos a predicar. ¿Cuál fue en sus comienzos, hermano? No sé a quién le enseñé, o usted lo debe haber visto, porque usted ya tiene muchos años aquí. Pero hermano, los primeros comienzos de esta iglesia no había nada. Y era desierto. Era desierto, hermano, y la gente predicaba y la gente venía a este lugar, hermano, a escuchar el mensaje del Señor. Entonces, hermano, tenemos que volver, era monte. Tenemos que volver, hermano, a predicar la palabra del Señor, aun y cuando nosotros pudiéramos estar atravesando por un desierto, por una situación difícil. El Señor se quiere manifestar y quiere que anunciemos lo que estamos pasando, viviendo, y podamos proclamar el mensaje del Señor. Pero, hermano, tenemos que hacerlo, al igual que Juan, hermano. Nuestro trabajo es predicar en nuestro desierto, hermano, buscar enderezar las sendas, no solo nuestras sendas, sino las sendas de aquellos que están en nuestro entorno, los más cercanos, hermano. Pues en muchas ocasiones las sendas no de Dios, sino las sendas de los hombres están desviadas.
Y nuestro Dios nos quiere rectos en su camino. Por eso dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Señor nos quiere rectos por el camino. Por ello es que nos llama al arrepentimiento. Por ello es que nos llama a ser llenos del fuego, del avivamiento del Espíritu Santo. Por ello es que también, hermano, tenemos que predicar la palabra de nuestro Dios. Y esto es con el ejemplo, con perseverancia y sin importar el cambio o los caminos sinuosos que podamos estar atravesando. Nuestra boca no debe de parar, hermano. Debemos de proclamar el nombre del Señor. Pablo, cuando estaba en la cárcel, no se detuvo de predicar. Seguía predicando. Seguía compartiendo el mensaje del Señor. Gente venía a él. Él no podía salir, pero la gente venía a él. Entonces, hermano, podemos hacerlo. Podemos predicar la palabra de nuestro Dios. Así que las verdades espirituales, hermanos, que observamos en la palabra y vida de Juan el Bautista son fundamentales, hermano, en la vida de todo aquel o todos aquellos que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, hermano, preparar el camino. Esto es mi camino. Esto es el camino de los demás para que Cristo llegue y habite en los corazones de las personas. Número dos, menguar para que Cristo crezca. Dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él, Cristo, crezca. Así que, hermano, necesito menguar para que Cristo crezca, y es un crecimiento constante. Y tres, huir, hermano, de la vida, de la ira venidera, porque este era el mensaje que Juan el Bautista decía. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, ¿y qué de esa ira venidera? ¿Ya no vendrá? Aún hay un día de la ira y venganza del Señor nuestro Dios, donde los reyes y naciones que no creyeron en el Señor harán lamentación. Pero los redimidos, los que escuchamos el mensaje y los que preparamos el camino y preparamos el camino de los que están en nuestro entorno. Y es que no pide el Señor cosa difícil, hermano. Solamente prepara tu camino y prepara el camino de los que están en tu entorno. Si se puede un poco más allá, ok, pero va a depender de nosotros. ¿Quiénes están en mi entorno? Cónyuge, hijos, algún otro familiar. ¿Tiene amigos? Soy responsable de los amigos. Tengo conocidos o vecinos y les hablo, pues soy responsable de ellos, hermano. No quiero ser responsable, no les hable. No se crea, hábleles, pero tiene que hablarles del Señor. Soy responsable, soy atalaya, hermano. Tengo que llevar y tengo que permitir que el camino de ellos sea limpiado, no esté escabroso, hermanos, para que llegue. En la antigüedad, cuando el rey, hermano, iba a llegar a un pueblo, iba cargado de dones, talentos, bendiciones para el pueblo. Pero si veía que el camino, hermano, estaba obstruido, porque siempre hay enemigos que no quieren que el rey llegue a una comunidad. En este caso, Satanás no quiere que nuestro rey llegue a nuestras vidas y destruye el camino. Poner arbustos, piedras. El compromiso, hermano, de que el camino esté limpio es de nosotros, no del rey. El rey ya vino, nos bendijo, nos salvó, y Él vuelve a nuestras vidas. Pero dice el Señor, a través de su palabra: prepara el camino, allana el camino, mantén limpio el camino. ¿Se ha escuchado la palabra allanar? Cuando usa una llana, aquellos que saben algo de construcción y le meten la llana a la pared, generalmente yo lo he visto cuando el yeso, y ponen el yeso con la llana y queda lisito, hermano, parejito, suavecito. A mí me encanta el yeso, ¿sí? Y le pone la mano y está suave, suavecito. Así dice el Señor, que el camino quede limpio, plano, llano. ¿Para qué? Para que llegue el Rey
sin problemas. Y cuando el rey llega a nuestras vidas, llega cargado de bendiciones, hermano. Pero el enemigo pone impedimento para que el reino llegue a mi vida, para que el reino llegue a mi matrimonio, para que el reino llegue a mis hijos, para que el reino llegue a los que están en mi entorno, en mi comunidad, amigos, familiares, conocidos, hermano. Y hay estorbos. Hay mucho estorbo entre el pueblo del Señor, hermano. Enfermedades, luchas, adversidades, iras, contiendas, hermanos, celos, chismes y todo eso, hermano, son estorbos. Y cuando viene el rey y ve todo eso y ve todo el camino, hermano, obstruido, se da la vuelta y se va. Cuando el Señor quiere bendecirnos completamente, por eso dice el Señor, prepara el camino y huye de esa manera de la ira venidera, porque el rey viene y trae ira, castigo, reprensión, pero no para los que están con su camino limpio y en su casa tienen posada para el rey. Así que, amado hermano, necesitamos estar preparados, necesitamos estar bendecidos. Esa ira está preparada para aquellos que son paja, no para los que son trigo, hermano. Los que son trigo, los que son buen fruto o buen árbol frutal, dan, hermano, están preparados, capacitados para dar, pero aquel árbol, dice la palabra, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que, hermano, nuestro trabajo solamente es estar preparados, estar limpios, y esto lo encontramos en el Señor. Esto lo encontramos en su hermosa presencia, hermano. Así que yo quiero que lea, hermano, el verso 10. El verso 10 dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermano? Verso 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, dice el Señor nuestro Dios. Entonces, hermano, el Señor nos revela varias cosas en estos versículos. Necesitamos empatía, hermanos, para el que no conoce del Señor, para la gente que tiene necesidad. Las frases, dale de comer, dale tu túnica, para esto se necesita amor, hermano, para la gente. Y ¿cómo le voy a dar de comer a alguien que, por qué le voy a hacer? Más bienaventurado es dar que recibir. Me gustaría estar de aquel lado, del lado del que me pide. No, pues mejor le doy. Soy bienaventurado porque yo le doy a esa persona. Yo doy a esa persona que tiene necesidad 5, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, hermano, lo que usted tenga, pero lo que damos, lo damos con amor. Yo sé que hay mucha gente que dice por ahí, ¿verdad? No tiene necesidad y lo hace. Bueno, hermano, pero la palabra del Señor que vive en nosotros dice, dale de comer. Aun si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, ¿verdad? No hagas el mal, haz el bien. Entonces, hermano, la palabra nos confronta y nos lleva a empatía. Así que, hermano, es muy importante que lo hagamos. También nos llama a honestidad y a diligencia laboral, hermano, porque Dios aborrece la extorsión, aborrece el cohecho y aborrece el abuso de poder. ¿Sí? El Señor no le gusta, hermano. Por eso le dijo a los soldados, no extorsionen. Y más adelante, más atrás, perdón, en el Antiguo Testamento, el Señor dice que Él aborrece el cohecho, no des mordida, ¿verdad? Pues yo trae licencia, sí, traigo un Sor Juana, ¿verdad? O traigo un Benito Juárez, dependiendo de, ¿verdad? Entonces, no, hay que estar bien, hermanos.
Y si me equivoqué, pues ni modo. De esa manera créame que aprenderé y tengo que aceptar. Pero el Señor pide esto, demanda esto, aún en mi trabajo, hermano. El abuso de poder, todo eso, hermano, necesito yo ir bien. Eso es preparar el camino. La predicación de Juan el Bautista, hermano, alcanzó y tocó los corazones de ricos, políticos, burócratas, soldados y hasta del rey, solamente que el rey Herodes Antipas endureció su corazón. Y la finalidad de toda la predicación expuesta, hermanos, es y fue que fueran y fuéramos libres, hermano, de la opresión del pecado. Que las cadenas del pecado, las herencias generacionales malditas, hermano, y toda la distorsión a la que nos quiere llevar el enemigo ya no tenga más autoridad sobre nosotros. El Señor viene y quiere romper cadenas, hermano. Quiere a través de esa palabra expuesta, hermano, que vivamos en completa libertad en esa vida nueva y que a su vez estuviéramos listos para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. Limpieza, llenura, dirección, identidad. Y esto está en el Señor y solo nos la da el Espíritu Santo, hermano. De esa manera y solo de esta manera, hermano, creceremos, seremos bendecidos, libres para nosotros, libres para ser libres a los que están en mi entorno, hermano, preparando el camino, buscando y siendo llenados del santo evangelio del Señor y sus bondades hermosas, recibiendo el fuego del Espíritu Santo. Esto es avivamiento, hermano. Esto es poder, la limpieza, hermanos, la llenura. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que hace el Señor a esta generación, hermano, a su iglesia. Lo llena, lo salva, sí, pero lo llena de su poder, lo llena de su presencia, lo